preguntas y cómo lo sigo haciendo, ¿no? Y entonces tengan listos papel, lápiz, por si ustedes mismos a lo largo de lo que queremos traer quieren ir haciendo preguntas. Ya les vamos a presentar algo y después abrir a dialogar. Como... Sí, Debbie, Rubén. Debbie, ahí recién viendo quiénes estaban, está la coordinadora de la carrera, Ceci Cari. eh, Está ahí Sí. la posibilidad de, nos acompaña una de las autoridades. Yo la considero a Cecilia autoridad porque es la que me facilita todo. Ella es humilde, pero es la que facilita que los proyectos se empiecen a hacer y Ah, que la parte burocrática se vaya haciendo, ¿no? Pues si no es difícil. Entonces, ahí está Ceci, no sé si querés saludarla, Ceci. El no se micrófono, escucha. coordinador, el micrófono. Es que ella es Un gusto en coordinadora. saludarte, Cecilia, y en Ahí, saludar a todos. ahora sí. Hola, bueno, estaba hablando igual sin micrófono, no había activado el micrófono. Bueno, decía que la verdad que es un verdadero placer todo lo que genera Rubén institucionalmente, en la escuela, dentro de las aulas, para con sus pares, para con sus estudiantes. Y la verdad que es una oportunidad muy grande de poder tenerte aquí a través de la plataforma. Así que todo lo que él necesite, los estudiantes saben que lo que pueda acompañar siempre estoy. Así que abrazo enorme para usted. Y abrazo que vuelve. Estuvimos con Marina, no sé, ya no quiero contar los años, muchos años, y estuvimos en la escuela. Invitación de la escuela y después estuvimos invitados por Rubén y todo su equipo y fueron viajes muy bellos, muy movilizantes y después, desde la pandemia, no hemos perdido contacto con Rubén y él también vino a la escuela nuestra a través del Zoom a darnos unas clases hermosas. Ella es Marina, esto es con nuestro libro El arte de las consignas y siempre me gusta tenerla al lado porque siempre dimos cursos muchos años, muchos, 26, una al lado de la otra. Y empezamos a escribir sobre esto en el año 86 y está siempre, siempre con nosotros. Y del otro brazo está Amaray Collet, con quien viajamos. ¿Cuándo fue, Rubén? Hace 2 años. Se me van las fechas. Y como una danza muy linda, atrás muchos otros compartiendo, porque esta es una, como les decía antes, es una historia con generaciones. Entonces, pensando en qué traerles sobre la cocina, cómo creamos clases, se me movió un montón, porque yo empecé muy atrás, empecé a los 18 años mientras bailaba y todavía no me había recibido. Y se los cuento porque cada uno de nosotros es un ser creador para dar clases y podemos comenzar mientras estamos formándonos también, tener alguien con quien compartir, de alguien ir tomando de la institución, de los maestros, de la vida y alguien a quien dar. No es necesario esperar estar totalmente formados porque no lo vamos a estar. Siempre tenemos algo que podemos transmitir. Y eso fue un mensaje de mi primera maestra, que fue mi madre, fue Patricia, antes todavía de hacer el profesorado, que fuimos chanchitos de las Indias, años 70, eh, y después de ahí se fue abriendo a todo lo que tenemos en el país hoy. Entonces, quiero traer esta idea de que no hay una manera de crear.
mientras nos vamos formando, ya se dan cuenta, no hay un modelo único desde el cual crear las clases que vamos a dar. No hay un formato único. Lo que hay es tu experiencia, primero, y siempre y toda la vida, lo que vos vivís y elaborás dentro del profesorado y la formación y en tu vida, todo lo que dances, todo lo que te está formando, todo lo que vos traes, eso está siempre en primera persona, porque a la larga cada uno de nosotros va a crear a su manera. Es un gran desafío de la expresión corporal, pero no significa que no podemos recrear clases que tomamos. Muchas veces podemos recrearlas. Con Marina teníamos esta frase: lo mío lo tomo de otras manos, otras voces, otros rostros. Sí, vale tomar de los otros y volver a recrear, porque indefectiblemente lo vas a comprender y hacer a tu modo. No significa copiar, significa tratar de captar eh, cómo se hace, sobre qué principios se basa, cómo nos involucramos, qué queremos decir. Lo otro que sí necesitamos, esa experiencia, si voy a transmitir expresión corporal y senso-percepción, en algún lugar lo tengo que haber vivido, porque de la teoría a pasarlo a otros, hay un puente que es el único puente que te lo va a hacer tuyo. Y eso lo decía una gran sabia mapuche que decía: entre el proyecto, la idea y la concreción, el arco está lleno de belleza, incertidumbre, dificultades y aprendizajes y creaciones, pero hay que llegar a ese arco. Si no viví la expresión corporal, no me propongo compartirla. Y yo les voy a decir por qué. Porque si la disfrutamos, aunque tenga un montón de problemas a resolver, no todo se disfruta, hay mucho que vamos aprendiendo a hacerlo, pero si lo disfruto y lo hago mío, y lo que es mío, cuando esté transmitiendo a otros en lugares muy diferentes, en contextos no siempre ideales, puedo decir: aunque hoy en este lugar hay tantos problemas o hay esta realidad, yo sé que hay algo que puedo compartir que sé que vale la pena. Pero es porque si uno siente que vale la pena, que lo gozó, que lo disfruta, va a encontrar la manera de compartir algo. Y todo lo que les cuento hoy tiene que ver con algo que hablamos con Rubén: cómo poner en primera persona. Yo siempre me río y le digo: yo ya soy abuelita, me permito hablar de un modo ya no teórico, ya está escrito, les damos un montón de libros, sino de lo que a uno le pasa de verdad. Y yo he superado muchos miedos, dificultades, adrenalina, porque sé que hay algo muy lindo a compartir. Y cuando en el grupo, en la clase, no todas, no siempre pasa en todas, pero viene ese fuego, esa magia, eso que uno dice: transformamos algo. Me costó un montón, pero sucedió. Uno dice: vale la pena. Y lo digo porque aún siendo abuelita de la expresión corporal y aún planeando clases, hoy sigo teniendo adrenalina, temores, no dormir de golpe o despertar a las 3 de la mañana. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Llegará? ¿No llegará? ¿Les gustará? ¿No? ¿Nos encontraremos? Esa incertidumbre hay que ser muy corajudo, porque hay que vivir con ella. No hay una fórmula. Lo que te cuento es un poco cómo vivimos, que es jugarnos por la danza de la manera en que nos enciende el fuego a nosotros.
ir aprendiendo la riqueza de esta disciplina porque es muy rica, pero no está terminada. Y estar enamorados de alguna manera, aunque sea a veces difícil, de el encuentro posible con el otro en el lugar que esté. Y para eso planificamos. Planificamos no para que seas como yo, ni para lo que, perdone, que hay directivos, ni para lo que quiere la institución solamente. No planificamos solo para los programas, planificamos, si está vivo, para el encuentro. Para eso planificamos, para encontrarnos con el otro. Marina, acá sentada al lado, me hace recordar una frase que la decíamos juntas de un premio Nobel de la literatura de Sudáfrica. Y él se llamaba Coetzee, decía, ¿para quién escribo? Entonces yo lo estoy cambiando. ¿Para quién planifico mis clases? Aunque esté en un primer año o segundo formándome, ¿no? En vista de, ¿para qué lo hago? ¿Lo hago para vos? Y él decía, no, no lo hago para vos o para ti. Bueno, entonces lo estoy haciendo para mí. No, no lo hago para mí. Y entonces lo hago para vos en mí, para ti en mí. Lo hacemos para el encuentro y en el encuentro, al poder estar juntos, algo se transforma y somos más que uno, como dice la canción. Y esto lo quería compartir desde ahí. Lo hacemos para al salir de estos procesos de formación o dar clases, no seamos iguales. Se nos abran ventanas, puertas, creatividad, resoluciones, posibilidades de ser más nosotros mismos, de escucharnos. Lo hacemos para eso y para poder disfrutar del arte, que es de todos y para todos. Eso es un poco una idea que queríamos traer, pero en pos de ese amor por hacerlo, les cuento la historia de una maestra, una gran maestra de teatro, francesa, la conocí en España. Patricia, cuando digo Patricia es porque siempre la pongo como nuestra maestra, maestra de maestros, la quería un montón y yo tuve la dicha de conocerla en un congreso. En la noche, yendo a cenar, en esos momentos tan lindos donde uno se encuentra fuera de la clase y donde vas viendo la cocina, cómo lo haces, cómo lo hago, ella me dijo, yo ya no escribo más lo que planifico, pero escribí 30 años. Yo ahora solo imagino el grupo con quien voy a estar, pero ya sé que esa noche no duermo, porque si en la clase que voy improvisando en el encuentro tomo una línea, una idea de entrar por un lugar, no voy a poder abrir otro. Y si entré por el otro, cerré las puertas para este. Gran incertidumbre. Esta es Patricia. De Giselle ya les mandaré una foto de esta otra profesora. Y entonces sigo con los relatos porque formarnos en esto, el ir al encuentro del otro, no es solamente invitarnos a bailar, por supuesto que es, pero es compartir relatos, porque es la forma más antigua, más ancestral de encontrarnos. El relato es el arte. Hay relatos musicales, relatos danzados, relatos en cuentos, relatos en chismes, relatos al reunirnos a tomar un mate. Es lo que tiene sorpresa, misterio, porque empezamos por un lugar y no sabemos dónde va a terminar. Si yo empiezo a dar una clase y ya sé lo que va a pasar del todo, yo puedo abrir un tema, puedo dar consignas, puedo escuchar al grupo, pero nunca sé realmente
lo que va a pasar, si no es aburridísimo. Entonces, hay un relato dentro del relato, ahora que mostraste la foto de Patricia, que la puse al inicio como prólogo del último libro que pudimos editar hace 2 meses, después de 8 años con la editorial y 30. Yo me pasé 30 años abriendo manuscritos de mi madre y con ayudas pasando esos manuscritos a un libro. Se acaba de editar en Noveduc. Son sus textos, Patricia por Patricia. Pero en la introducción, desde hacía muchos años me acompañaba un relato sufí. Los maestros sufíes en la antigüedad, diría el 1100, 1200, pero sus cuentos son buenísimos hoy también, contaban, enseñaban contando cosas. Y yo asocié este cuento que les voy a contar, súper cortito, con Patricia. Y el cuento dice así: hace muchos años, muchos de muchos, en tiempos lejanísimos, como empiezan los verdaderos relatos, hace mucho tiempo, había un maestro que inventó el fuego. Y el maestro fue con el fuego en su bolso a enseñarle de pueblo en pueblo cómo encender el fuego en su pueblo, porque él descubrió todas un montón de cosas que podía hacer con el fuego. Y entonces dijo, esto lo tengo que compartir con mi pueblo. Y era un territorio inmenso y había un montón de poblaciones y él se tomó muchos años para recorrerlas. Y en cada población les enseñó cómo hacer el fuego y cosas que se podían hacer. Y les dijo, tienen que seguir inventando cosas que se pueden hacer con el fuego. La cuestión es que 100 años después de que ese maestro murió, un discípulo dijo, vamos a recorrer los pueblos a ver qué hicieron con el fuego. Y entonces llegaron a un primer pueblo, les hicieron una fiesta a la noche y los sacerdotes traían el fuego en bandejas. Pero uno de los discípulos le dice, pero no es solo de los sacerdotes, el fuego lo puede hacer todo el mundo. Lo agarraron al discípulo y desapareció. Este maestro dijo, bueno, vayamos a otro pueblo. En otro pueblo veneraban los utensilios con los que se hacía el fuego, pero nadie hacía fuego. Dijeron, y acá están todos locos, con los utensilios no vivís el fuego, tenés que hacer el fuego. Y les enseñaron a hacer fuego y se fueron. En otro, lo que hacían era venerar al maestro del fuego y los maestros del fuego, pero nadie hacía el fuego. Entonces los discípulos dijeron, les enseñamos a hacer el fuego. Y ahí perdido en alguna montaña, por ahí había un pueblo donde fuera de cada casa había una pequeña fogata y todos usaban el fuego. De golpe ni hablaban del maestro, de la historia, de los orígenes, pero disfrutaban de todo lo que podían hacer con el fuego. Y llámalo fuego creador. Hubo algo que Patricia y toda una generación, decir la generación posguerra, muchos maestros, que ahora serían nuestros bisabuelos, nos dejaron, que es como el fuego, porque la creatividad es como el fuego, la posibilidad de ser libre, la posibilidad de pensar, crear, estar con otros, compartir, eso nos dejaron. Y eso es un poco la metáfora de ese cuento. En el libro van a ver cómo ella trató de poner en palabras lo que había creado. Un montón de conferencias, cartas y demás. Eso es porque los estoy invitando a leer el libro, para que esté en la mesa de luz. Eh, Hay un capítulo, no los quiero aburrir, entonces los voy a hacer leer ese capítulo sobre método y metodología. Hay muy poco que escribimos sobre eso. Yo rescaté algunos apuntes, algunos
propios de cuando nos juntábamos en el living de la casa de Patricia con Marina, les digo 30 años atrás, más, 35, a empezar a escribir cuál es nuestro método, qué es técnica, cómo enseñamos. Y ahí fueron saliendo algunos apuntes súper caseros que los llevábamos al profesorado. Y en el libro van a ver estos temas, anoten, que son los temas, no lo voy a explicar teóricamente para que no se duerman, pero sí tenemos que pensar en, primero, lo que te dije primero, en vos, pero después, cuando pensás en la disciplina, eso es el libro, ese es el libro, manuscritos, y esa es ella. Voy a hacer un paréntesis, después vuelvo al capítulo. Rubén sabe que yo hago paréntesis porque esto es un conversatorio. Esa tapa, la foto, yo la tenía en blanco y negro. Y la editorial Noveduk me dice, pero la colección de estos libros, las fotos son en color. ¿Nos permitís pedirle a inteligencia artificial pintarlo? Le digo, claro que sí. Me llegó un WhatsApp diciendo, pero decinos cuál fue el color de los ojos de Pat, de tu mamá. No pueden imaginar la evocación que me hizo hacer. Recordé su color de ojos y busqué en inteligencia artificial un montón de muestras del color de ojos, hasta que encontré su color, que era un color muy particular. Era como un verde oliva. Ella venía de origen inglés, podríamos decir rubia de ojos celestes. No, no era para nada prototipo. Con eso les digo que en el hoy mezclamos el hoy, el ayer, en la memoria. Crear la tapa del libro o crear una clase o crear una obra nos pone en juego memoria, emoción, sentido. Pero esa era su mirada. Ahora nos mira a todos. Vuelvo al capítulo. Si Rubén me va a patear bajo la mesa, si ve que estoy muy larguera. Vuelvo al capítulo del libro. Temas que hay que pensar. Si vos querés incorporar la expresión corporal, vas a ver que en varios libros están los contenidos, las tres ejes. Eso está vivo, eso no es un mapa muerto, eso no es algo que se creó un día y quedó ahí. Eso lo seguimos creando hoy. Hay un cuadro que una alumna hizo en un profesorado para maestros rurales y maestros de Corrientes. Es la hermana de Amaray Collet, con quien estuvimos. La hermana Anaí, después de un ciclo de formación, nos hizo este cuadro de contenidos, con los tres grandes ejes y los recursos abajo. Los llamábamos estímulos, ¿no? Recursos. Cada uno de esos cuadraditos son años de explorar y a veces ni saber a dónde íbamos a llegar. Probar, explorar y después viene el mapa, como se hacía antiguamente. Se recorría el terreno y después hacías el mapa. Lo va a tener Rubén este junto con todos los que ustedes tienen, porque cada uno es un montón de experiencias posibles a hacer, hermosas, a recrear y a inventar a la manera nuestra. Solo hasta ahí lo muestro, Rubén, para que tengan ganas de abrirlo. Lo van a tener. Contenidos están vivos y hacemos historia. Hay uno que todavía no puse ahí, de los últimos 2 o 3 años, que es la tensegridad, que por un lado es una práctica que viene de, ay, ¿cómo se llamaba? De México. Bueno, después me va a venir el nombre. Y por otro lado viene de la arquitectura. Después le voy a hablar de la palabra tensegridad. Pues nos estamos formando en la danza ahora
con muchísimos nuevos aportes y los estamos trayendo a la expresión corporal. Bienvenidos, estamos nutriendo los contenidos. Contenidos vivos es un tema a no perder de vista. El otro es que cuando decimos que tenemos un método, sí, esto es una disciplina y hay método. Y van a ver en el libro cómo Patricia lo reunió con 3 palabras: sintético, analítico, sintético. Patricia sabía ser ella muy apuntar y con poco decir mucho. ¿Sabés qué significa eso? Que cuando te estás formando y toda la vida, vos ya sabés un montón, ya traes una experiencia y uno siempre parte de algo que uno ya es, aunque haya un montón más que no sabemos, pero todo eso que somos, el cuerpo que tenemos, la historia que tenemos, la experiencia que tenemos, es invalorable y empezamos desde ahí. Análisis significa abrir ventanas, empezar a explorar qué hay. Ponele, todos vivimos el peso, es parte del movimiento. Ahora, analizar que el movimiento, que todos los movimientos se dan porque vivimos en la Tierra y está la gravedad en todas las formas de danza, desde las más contemporáneas hasta las más ancestrales, las vivimos desde el peso, inseparable del tiempo, inseparable de lo que Laban llamaba la fluidez. La fluidez es el impulso, es lo que me lleva a mover y crea espacios. Todo eso es inseparable. O sea que todos ya traemos el movimiento, pero analizarlo, es maravilloso. Y si no te olvidas de los temas que vas abriendo, la vida te da un montón de regalos. Entonces, vamos a mostrarles 2 ejemplos. Esto que les muestra Rubén sería un nuevo contenido para la expresión corporal. Yo misma lo empecé a aprender hace unos 3 años. Esto es desde la articulación, desde la arquitectura, es una articulación tenségrica. Si querés mostrar otro, les voy a mostrar, son uno más lindo que el otro. Esto lo hacen los arquitectos y nosotros estamos comprando palitos. ¿Ves que no hay más que palitos? Y estamos armando nuestras estructuras tenségricas. Esto significa, llevado al cuerpo, concebirnos como una unidad flexible, donde lo flexible hace a la resistencia. Y es una propuesta diferente que comprimir y hacer un súper esfuerzo. Detrás de eso hasta hay concepciones del hombre y de cómo nos podemos mover. ¿Tenés otra imagen, Rubén, que les quiero mostrar algo más? ¿Los estoy aburriendo o vamos bien? No, está bien. ¿Así? ¿Así o así? ¿Así? Vamos bien, muy bien. Bien. Estamos muy bien, estamos prestando atención. Sí, Bueno, está la muy bien. atención, ¿sabes qué es? Es interés. Los adoro. Mientras que estemos interesados como los niños, ¿vieron que los chicos prestan atención mientras les gusta y dejan de prestar atención cuando no les significa mucho? Fíjate acá, esta es otra imagen tenségrica. Los 2 triángulos sostienen a los hilos o al revés. Los hilos son los que hacen flexionar los triángulos. Es la relación de lo duro y lo blando en una estructura con su equilibrio, armonía
Estos son esculturas y son fijas, pero en el cuerpo funcionamos así en movimiento. Solo que en el cuerpo funcionamos así al revés que en esa imagen que vimos. En la imagen que vimos, lo firme está afuera y lo blando adentro. En esta, y hay otra más que te mandé, creo, con elásticos, en esta te agrego algo más para analizarlo. Además, le mandé a Rubén algo para leer y nosotros en un grupo de investigación de censo lo estamos abriendo para que todos investiguen y traigan no solo imágenes, sino poder hacer esas figuras. En el cuerpo funciona así. Había una imagen más si Rubén la encuentra. Los huesos, pero son los huesos son vivientes, pero no están pegados uno al otro, no somos un solo hueso. Nosotros tenemos una estructura ósea por dentro, como tantos seres, desde los dinosaurios, los pájaros, los peces, los monos, los gatos, los perros, etcétera, los mamíferos. Llevamos los huesos dentro, pero entre un hueso y otro hay un espacio, no están pegados. Esos espacios, y es lindo pensarlo como espacio, como un lugar de aire, como un lugar que permite la movilidad porque tiene tejidos blandos. Incluso entre el sacro y los coxales hay espacio y hay micromovimientos. En la mandíbula hay movimiento, pero los más estructurales son los huesos largos de las piernas, los de los pies, pelvis y los intervertebrales hacia el cráneo. Cráneo no, cuando eran bebés recién nacidos, todavía había espacio arriba. Después se fue juntando. Pero lo tenségrico dice, los huesos tienen espacios en las articulaciones. ¿Por qué están unidos? Por ligamentos. Los músculos se unen a los huesos por tendones. Los músculos se ligan uno al otro por cadenas musculares. Y hay otra cosa, y hoy se habla y se danza desde las fascias. Las fascias es esa como tela, como piel finita debajo de la piel, que une todo el cuerpo y que une músculos y que une músculos se entra en los huesos, no es tan una sola piel. Pero ellas, lo blando sostiene a lo duro. Y ahí dimos la vuelta a cómo nos concebimos en el movimiento. No es que para sostenerte te pones duro, sino que es en el equilibrio blando que sostenemos en flexibilidad a lo duro. Bueno, y que es de una fortaleza increíble. Nos permite caer y recuperar. Y todas las cualidades, saltar, hacer equilibrios, rotar, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la idea de lo tenségrico. No estoy hablando de otro, que es cuando uno está motivado, cuando te empieza a aparecer la emoción, la intención y el tema interior que estás bailando. Ya vamos a llegar a eso. Esto es como más análisis de la biomecánica del movimiento. Eso forma parte de nuestra formación ahora. Es que Eh, es algo lindo, lindísimo a probar. Querías eh, decir algo, Rubén, ahí sí, vamos. sí, yendo con lo tenségrico, hay un arquitecto, Theo Jansen, eh, creo que si no me equivoco es noruego, realiza bestias que se mueven gracias al viento y bueno, Claro, mejor mirar un pedacito este video para que se pueda como comprender un poco. hermoso. Esto que ella muestra en imágenes y que se pueden armar pequeñas estructuras
hay un artista que las vuelve, eh, les da vida, pero en su combinación con el viento, ¿no? Cuando te escuchaba, se me vino rápido este, Es que esos son unidades tenségricas. Ah, qué hermosura. Se ve una sola, pero la que se ve es totalmente tenségrica. ¿Saben qué? Ahí hay otra. Tenségricos son las carpas milenarias. Antes de los edificios de ladrillos, se vivía en carpas y después también, porque hoy podemos viajar por todos lados y montar la carpa en 2 minutos. Eso es una unidad tenségrica. Y pensar el cuerpo así, tenemos esa estructura tenségrica. Yo cuento algo más, ya que estamos buscando escultores. Hay otro de la época de Patricia, pero yo te voy a mandar, que es Calder, Calder. ujú, Calder inventó, y esto es muy lindo porque inventó móviles de dos tipos, usando el peso que cuelga. Los bebés les ponemos los que cuelgan en general. Está sostenido arriba y la gravedad lo trae para abajo y buscamos hacer equilibrios. Calder tiene unos extraordinarios. Y los que se sostienen desde abajo. Eso nos abre investigar en todo, en el movimiento, en el reino animal, en los escultores y en la danza, tres formas de peso. El que cuelga se llama lábil. Después les mando apuntes para que ustedes sigan buscando. Y yo voy a agregar Theo Jansen, porque me encantó. El lábil cuelga. El estábil está sostenido con algún punto de apoyo. De esos que están sostenidos con un punto de apoyo, están los tectónicos y atectónicos. Las pirámides son tectónicas, mucha base y poco arriba. Lo bailamos en la Torre de Babel hace 2 años. Mucha base y poco arriba. Atectónico es cuando hay poca base, como la piedra en Tandil que algún tonto tiró, que tiene poca base y mucho arriba. Cuando hacemos equilibrio y nos ponemos sobre una mano, un pie, un hombro, un trocánter, somos atectónicos. Jugamos como Calder. Y el tercer uso del peso, ¿saben cuál es? Uno cuelga, el otro se sostiene desde abajo. Y el otro, chan, 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 el que nos permite movernos mejor de todo. Chan, 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 chan. La rueda, la pelota, que ahora estamos en el mundial. ¿Cómo la evolucionaron a la pelota y maneras de patear? Pero no me voy a ir por las ramas. Aprendí a ser muy futbolera también. Eh, la rueda y la manera de movernos de la rueda, lo que tiene es que el centro de gravedad, cuando te mueves, siempre cae sobre un punto. Y siempre está que si voy para adelante, algo empuja para atrás, si voy para atrás, algo empuja para adelante, o va cambiando. Hoy tiene una palabra eso, lo llaman grounding, que es relación con el sostén. Y yo le mandé a Rubén un video sobre el grounding, porque en la danza estamos buscando función rueda, muchas veces, otras colgar,
y otra sostener, como cuando saltás, es la que viene desde abajo para arriba. Analizar eso, pero no teóricamente, con el cuerpo, invita a infinidad de maneras de moverte. Ese que es grounding, se la podemos mostrar, se llama, verá, ya te digo, chan chan, ya te digo, esta. Ground to expand, ir a la tierra para expandir. Y yo se los traduzco. Pasa que se mueve tan hermosa que me parece les va a encantar. Dice womanhood, Márcamela, por favor, Debbie. te la marco. Nombro esto porque son los materiales de nuestras danzas y ya van a ver desde lo físico hasta lo emocional todo lo que el vínculo con la tierra nos da. Si vos tenés posibilidad de contactar la tierra, de caer, de rolar, de apoyarte, no vas a tener techo, o sea, vas a poder saltar más, crear más espacios, estar más libre en el espacio. También desde lo psicológico. Cuanto más tenemos piso, sostén, cuidado, más libertad vamos a poder tener. Esta. Dice, cuando queremos subir, casi siempre queremos subir, queremos entrar en el espacio, movernos en el espacio, pero no importa cuánto cambie tu movimiento en el espacio, hay algo que siempre está dándote un soporte y es la tierra. Nuestro cuerpo pertenece a la tierra, viene de la tierra, se mueve con la tierra, o sea, la gravedad. Cuanto más sé bajar, y van a ver si se ve, si se puede ver el video, cómo ella baja tenségricamente, baja soltando las articulaciones, se sostiene en flexibilidad. Si no se ve hoy, no se preocupen, lo ven en casa. No se preocupen, no siempre es fácil que se vea el movimiento, pero lo tienen ahí para pensarlo. Como verán, este es un tema que estamos abriendo con Rubén. Es uno de nuestros contenidos. Y decirte algo más, esto lo aprendí hace 2 semanas. Una antropóloga me dice, la palabra humano viene de humus, de tierra. De tierra venimos, de la vida, de la tierra. Bueno, hasta ahí algo, porque quiero asociarlo con otro ejemplo que trajo Rubén y me encantó. Perdón, todo, investigar el peso, el espacio, es infinito, pero abrirlo así, probar, investigar y volver a probar, investigar. Y hay 2 videos que me mostró Rubén, que yo quería, o 2 pensamientos, porque si no, no vamos a tener mucho tiempo. ¿Qué era? Yo estuve muy física con la tensegridad y el peso, pero ¿cómo convertimos en danza y en sentimientos verdaderos una cantidad de temas? Patricia los llama temas centralizadores. Si yo hablo de optimismo biológico, mira qué hermoso tema, tiene que ver con la felicidad, con preguntarnos qué nos hace felices, cuándo somos felices, no como un estereotipo, sino cuáles son los momentos que disfrutamos, gozamos. A veces tienen que ver con el afecto, siempre en realidad,
pero a veces con el puro habitarnos, Feldenkrais le puso ese nombre a lo que hoy llamamos optimismo biológico. Es cómo me habito en el soma, en mi cuerpo viviente. Si estoy haciendo mucho esfuerzo, si me estoy lastimando todo el tiempo, si me estoy comprimiendo, el cuerpo avisa, dice. Y si le hacemos caso y somos un poco como los animales que también somos, o los niños y los bebés, no vamos por ahí, ni que ni que me digan tengo que ir por ahí. Pero si encuentro el camino posible para bajar, caer, rebotar y saltar, orgánico, que no me lastima, que es tenségrico, que me cuida, pero me permite hacerlo, y cada vez más, ahí aparece un tipo de felicidad que lo llamamos optimismo biológico. Yo tal vez hoy ya no tengo un movimiento tan flexible como hace 30 años, pero cuando me empiezo a mover bien, yo toco un instrumento que es el violonchelo y estoy tocando bien y todo se reúne, nada me quita esa felicidad y puede estar el mundo dado vuelta, como casi siempre va a estar, pero lo podemos encontrar. Ese es mi móvil para dar clases, les cuento. Yo no tengo otro. Generar esa posibilidad de esa alegría que se encuentra cuando uno potencia su posibilidad. Bueno, eso es para abrir el primero que hablamos ayer. No, el lunes, el de la felicidad, ¿no? Si querés. Sí, 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 sí. Ah, Justamente el día lunes yo había estado dando clase en Expresión uno y la idea era trabajar la imagen, cómo partir de un estímulo. Vieron la placa que mostró en un momento Debbie, que lo había hecho la hermana de Amaray Colette. Amaray Colette es la que va a estar en agosto, en el primer conversatorio de agosto. Y entonces digo, bueno, la imagen, eh, ¿qué asociaciones pueden tener? Puedo pensar y analizar la imagen de manera técnica, puedo pensar y asociar la imagen a las emociones, puedo hacer mucho en el tratamiento de la imagen. Y para poder sacarle provecho y articular los campos, los ejes de la expresión corporal, y desde una imagen poder mirar infinidad de variantes de una clase. Entonces, hay algo que a mí constantemente me remueve, es cuando alguien dice, voy a hablar de la felicidad, o mi trabajo habla de la soledad, o el trabajo habla de la tristeza, por nombrar estos tres nada más, naturalizando que todos somos felices del mismo modo, que todos vivimos la soledad del mismo modo, que todos transitamos la tristeza del mismo modo. Y ahí yo siento que muchas veces, y ahí voy como creador, que muchas veces somos medio egoístas en ese sentido porque queremos imponer lo que a nosotros nos pasa. Entonces, esa mañana, con mi primer año, le dije, si tuviéramos que trabajar la felicidad y el recurso de trabajo fuera una foto, ¿qué foto tienen para mostrar en sus móviles que realmente ustedes digan, esta foto reúne todas las características necesarias para decir, acá hay felicidad? Y se quedaron pensando y seguramente pensaban en sus fotos y yo agarré y mostré mi foto. Esa foto la había tomado hace menos de 24 horas, había salido un rato a tomar aire y en mi familia siempre se quejan porque he hecho fotos para otros y nunca hago fotos para ellos. Pero olvidándose que por ahí me gusta captar el momento y he dejado de captar momentos, he decidido no captarlos, sino vivirlos. Y bueno, mi bebé Bautista generalmente me tienen que decir, sácale una foto, filmalo, porque yo decidí vivirlo a Bautista, no sacarle fotos nada más, ¿no? Y ese día estábamos jugando y yo vi la felicidad y dije, es momento de hacerle una foto a Bautista. Entonces,
Y así empezó después un trabajo corporal y empezamos a investigar y un montón de cosas. La foto está. En ella, no solamente, ¿la pueden ver? Es Bien. En ella no solamente está el afecto hacia esa persona que está ahí, que es mi hijo, sino también observo que la felicidad muchas veces yo la he sentido cuando he mirado al cielo. Y el cielo que está detrás de Bautista, después de días de frío, días nublados, lo acompaña, ¿no? Además no es casualidad, tiene un buzo que dice Argentina, que también se asocia a que se le ha estado colocando la ropa por el mundial y por esto y por lo otro. Y también la mirada de Bautista hacia el suelo, esa vuelta, ¿no? Después de ese gran salto de estar en las alturas, bajar. Porque la felicidad se alcanza en el cielo, pero se transita y se disfruta en la tierra. Bueno, eso cuando me preguntaron y me dijeron, ¿y si tuvieras que explicarla? Eso, la felicidad ah, se alcanza en el cielo, pero se disfruta y se transita en la tierra, ¿no? Si yo tuviera que usar la foto de mi hijo para eso, entonces ahí el recurso de la imagen se asocia a la emoción. Digo, porque generalmente todo trabajo corporal explota, hace que salgan las emociones, ¿no? Pero ¿qué hacemos con eso? Yo no puedo de manera arbitraria querer manipular las emociones de los demás. A mí me parece que es muy peligroso entrar en ese plan. Lo que sí puedo es habilitarte un espacio para que vos juegues a lo que quieras, pero al mismo tiempo administres y trabajes todo lo que es la cuestión de las emociones. Sos vos el que se autorregula, pero soy yo el que abre el espacio. Y ese espacio, en esta clase, lo abrió una foto, ¿no? Después aparecieron fotos de todos los estudiantes que se colocaron en el suelo con los móviles. Y es impresionante porque decíamos, y bueno, tengo la foto, ¿y cómo arranco a bailar? Entonces, contame qué hay detrás de esa foto. ¿Por qué decís que en esa foto es felicidad? Y cuando alguien contó la felicidad y dijo, la felicidad está en esta foto de esta manera porque esto me hace acordar a mi abuela, bla, bla, entonces fueron apareciendo contenidos que después le dije, bueno, ¿qué extrañas? Eh, tengo a mi tía, por ejemplo, muy lejos. Listo. El contenido a explorar es la distancia. Entonces, a partir de ahí vas a ir construyendo el viaje a la coreografía. No es proyectar la foto, no es eso. Es ver todo lo que la memoria, eh, toda esa memoria que guarda esa imagen, ¿no? Y bueno, de ahí salió después todo un viaje que cuando lo terminemos lo pondremos a disposición de todos. hermoso. Sabes, Rubén, este es nuestro gran tema, porque es el tema de qué es el arte. Como entre el cielo y la tierra, el arte. Hay una frase muy hermosa que dice, el arte es esa mentira, gran mentira, esa ilusión, pero que toca sentires verdaderos. Hasta unos que solo el arte sabe dar forma y dejar que emerjan y aparezcan desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que sería abrir el tema de cuál es el rol del arte. Y si para nosotros expresión corporal es arte y la danza es arte, ¿qué es lo que lo hace artístico? Y entre otras cosas, ¿qué es lo que lo hace verdadero? Que toque esos sentimientos y que ahí el gran desafío como artista y como docente, cómo tocar esas fibras, esas cuerdas, de qué manera para que aparezcan, para que no sea algo mecánico. Ahí Rubén lo cuenta, además que la imagen reúne todo, uno lee tanto y me hace pensar y a cada uno tal vez en sus memorias. Un artista puede hablar de sí mismo, pero a veces sabe encontrar esas imágenes, o uno como docente,
que cada uno vibra y es tocado. Cuando hablamos de esto con Rubén, yo me puse a recordar y me dije a mí misma, cuando tengo esos lugares que toco alegría y felicidad, y me hice toda una lista de memorias también, ¿no? Y cómo, cuando encuentro que como docente sen- creamos algo, a veces viene de lo más tonto, no es una construcción complejísima, pero cuando un alumno que es la tercera vez que vino me dice, ¿y me puedo quedar? No me quiero ir, algo le tocó el disfrute y la felicidad, ¿no? Y uno siente, ah, bueno, valió la pena todo. Vos lanzaste varios temas recién, porque hablaste de sentires, sentimientos, el dolor, la pena, la nostalgia es uno hermoso y difícil, la soledad, la tristeza. Y hay uno que hablamos el otro día, que era la frustración. Y Rubén encontró una imagen y yo encontré una de Pina Bausch. ¿Qué es esto de la frustración y el límite? Una cosa es que en un bar te vas a tomar unos mates o tomar un café y decís, me siento muy frustrada, yo hablo como en primera persona, por tal y tal cosa y que no estoy logrando y me pasé la tarde hablando. Y otra cosa es cómo creo experiencias donde la frustración, el límite y el impedimento sea una mentira porque estoy entrando y saliendo de una escena con un objeto determinado, en un contexto determinado, después me voy a mi casa, pero donde hago surgir el sentimiento verdadero de frustración en forma artística. Bueno, ahí hay grandes coreógrafos que uno aprende de ellos, porque no es tan fácil encontrar cómo lo hago. Una cosa es decirlo y otra es generar las condiciones para que aparezca. Como dice Maturana, Humberto Maturana, es amar mucho lo que uno hace para dejar que aparezca. Él dice, el amor es dejar que aparezca. Y eso es un trabajo, hay mucha prueba y error. Pero de vez en cuando vemos algo que otro creó y anotamos. ¿Cómo lo hizo? Vamos a probarlo. Yo quiero mostrar el de Pina Bausch, porque es cortito. Y lo encontré finalmente después del lunes. ¿Te lo marco? ¿Cuál es? Van a ver qué interesante. Esto no es la Sí, felicidad. Cómo ella encuentra el recurso. Espera que te lo marco. Un minutito, ya va a aparecer. Ta, 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 tam. sí, yo creo que esto que está habilitando Debbie con respecto a, a esos disparadores que aparecen en clase y cómo podemos eh, hacernos cargo de poder abordar estas temáticas y no caer en la ilustración, que es una palabra que vos la otra vez charlamos, Debbie, la nombrás mucho, porque se percibe que a la hora de trabajar una emoción, un sentimiento, una vivencia, terminamos ilustrándolo para buscar que el otro me entienda. Y muchas veces termina siendo muy personal la manifestación o el momento artístico que termina alejando al espectador de la posibilidad de conectarse él mismo con ese tema o otro tema del cual me veo invadido cuando estoy observando. Creo que alguien que ha decidido construir una coreografía, ha decidido construir una obra, ha decidido hacer alguna cuestión, manifestar eso y convertirlo en un hecho artístico, no puede estar pensando en agradar, no puede estar pensando en decir yo quiero que sientan esto, yo quiero que vivan esto. Uno tiene que crear un dispositivo que el otro, para que el otro cuando lo vea, se activen cosas en él. ¿Sí? Y yo no puedo estar creando pensando en que, bueno, voy a hablar de la felicidad y quiero que salgan todos felices del trabajo que yo estoy proponiendo. Sino si el dispositivo funciona, algunos saldrán felices, otros saldrán
tristes, otros saldrán eufóricos, no sabemos. Pero no hay que para mí, hace tiempo esto, con un director con el que trabajé, me decía, no se puede manipular las emociones, porque estás manipulando a la persona. Pareces un titiritero, estás moviendo un objeto y la idea no es esa. Vos proponés para que el otro, eso que está mirando, se active dentro suyo y ocurra lo que tenga que ocurrir. Algunos saldrán con ganas de charlar, otros saldrán con ganas de escribir, otros saldrán con ganas de estar solo, pero para eso es el proceso artístico, ¿no? Y Y pienso que ahí vos dijiste en la función, o sea, cómo crear para el que lo vea participe. Y lo otro es cómo crear situaciones y consignas para que el alumno que está participando lo viva. Ahí hay un montón, tal vez en otro conversatorio, hoy les compartiré tres, de dispositivos, dijiste, de eso que nos pone en acción que tal vez a cada uno le hace aflorar lo suyo y no ilustrar todos iguales. Y exactamente. eso es nuestro desafío, pero hermoso desafío. Es Sí, uno de los más lindos que hay. sí, antes de mandar el video, ahora me pongo a reflexionar. Si tengo en un aula 50 estudiantes que necesitan ilustrar lo que les pasa, ese es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Todos nos sacamos la misma foto, todos tratamos de- de mostrarnos lo mejor que podemos estar, pero cuando están en una clase de expresión corporal hay un rechazo constante al poder decir, esto soy, esto es lo que me pasa, porque detrás hay una búsqueda de aprobación constante. Y eso lo están dando los medios y eso lo está dando el contexto en el que vivimos todos, ¿no? Porque no solamente son los niños, los adolescentes, sino los propios profesores, que muchas veces lo comento en didáctica, que una cosa es esa persona hablándote personalmente y otra cosa es cuando imposta la voz, cambia la actitud, es como que se transforma en otro sujeto, busca ser, agradar, busca agradar. ¿No? Y yo digo, bueno, está bien, estás buscando agradar, porque la escuela es un territorio muy hostil hoy en día. Si no agradas, te violentan, si no agradas, te hacen memes, si no agradas, pasa esto, hablan de vos, piensan igual, ¿no? Y creo que eso, lo que está pasando afuera, ya infectó la escuela y es muy difícil. El laburo hoy del docente, siento que el docente se cuida un montón y entonces trata de ser perfecto, ¿no? Cuando en realidad la idea es mostrar lo que somos, ¿no? Y a partir de ahí, cómo nos vamos transformando constantemente. Muestro el video. Antes, perdón, no te dejo, porque te voy a mandar un video chiquitito de Tonucci, que ya es abuelo también, que pertenece al movimiento de la educación por el arte. Y él se dedicó a caricaturizar la escuela como máquina para hacernos todos iguales. Y hoy está haciendo charlas con los niños, hermosas charlas, y donde la idea es, ¿cómo hacemos? No tengo la fórmula mágica, pero ¿cómo hacemos para convivir siendo diferentes sin violentarnos? O sea, aparecen las agresiones, pero creando espacios de convivencia donde cada uno pueda ser sí mismo. Él dice mitad en la escuela, pero la otra mitad fuera de la escuela y mucho, mucho más. En el arte, la clave es que no hay una sola manera. ¿Cómo hacemos para convivir muchas maneras? Esto es Tonucci. No, no, sos un genio de encontrar las cosas ya. Y yo les voy a mandar a él ahora hablando de cómo sentados sin poder moverse, los chicos se forman parte de la silla, echan raíces. Un niño que no se mueve va a ser un adulto que no crea. Y no queremos que todos salgan iguales. Y eso ha sido un movimiento muy grande en el mundo
posguerra y en el país. Y Patricia, ya van a ver al final del libro, hice la lista así de todos los movimientos y asociaciones que hizo en el país. Y eso es un patrimonio nuestro, aunque parezca que fue pasado, es presente. Ya va a venir otra de nuestras colegas más a hablar de esas miradas y mirada política, ¿no? De la expresión corporal. Yo estoy con el fuego. Es este fuego que no queremos que se venere de otra manera más que disfrutando de hacer el fuego, ¿no? Bueno, íbamos a ver una manera genial de Pina Bausch de hablar de la frustración, de los límites, de los impedimentos. Ojalá se vea bailando. Esto es Tonucci. Me gusta el de atrás con el pelo que ya... Mirá cómo va. El de adelante bien prolijito con la maestra. El de atrás ya... ¡Ah, me encantó! Todo lo que dice, por Dios. Atrás el chico negro. Ay, ay, ay. Lo que significa el atrás, el adelante, también nos permite hacer muchas lecturas de significado. El cuerpo, el espacio está en todo. Bueno, todo lo podemos leer. Sí, igual los estudiantes van a tener material de Tonucci, sobre todo a mí hay uno que me gusta mucho, La ciudad de los niños, que es un libro de Tonucci en la que si los niños fueran los arquitectos de la ciudad, ¿cómo serían las ciudades? ¿No? Y analizaremos esas viñetas que son muy, muy interesantes. Hoy las ciudades no están pensadas para niños, no están ni pensadas para nosotros, ¿sí? Es para que se vean lindos los lugares, pero no los podemos habitar. Y la idea es una ciudad que se habite. Bueno, ahí ya tendremos que ver algunos eh, artistas, cartógrafos, que han hecho todo un planteamiento sobre qué pasa con las ciudades, ¿no? Yo conté que, por ejemplo, en la ciudad que yo nací, Palpalá, así lo cuento recortito, el intendente en una época decidió pavimentar. Y esto no es esas historias que yo me armo cuando estoy en clase, esto es real. Entonces él dice, vamos a pavimentar todo. Entonces, porque en Palpalá la gente cortaba por todos lados y armaba senderitos. Entonces él mandó a todos a pavimentar todos los senderitos de la gente. Los pavimentó. Pero la gente no pisaba los senderitos, el pavimento. Comenzó a construir nuevos senderitos. O sea, muchas veces queremos y creemos que le damos para que la gente camine y no se ensucie, en vez de preguntarle por qué lo hace y cómo lo hace y cuál es el sentido que tiene. Él no le preguntó a la gente, él fue a pavimentar. Entonces, si vos en esa época vos mirabas Palpalá desde arriba, había una foto que yo conseguí, se veía que estaba toda así bien tela de araña con pequeños espacios verdes. Había pavimentado todo, pero la gente pisaba la tierra todavía. Era un mensaje que el intendente nunca entendió. Es genial contar esta historia porque ahí también está la comunidad y el cuerpo. Y me trae una historia de mi madre que decía, en Inglaterra, antiguamente, cuando hacían un parque, en Inglaterra se dice lawn, ponían pasto, un parque enorme, y esperaban que la gente lo camine y lo cruce por donde tenía que ir. Cuando se armaba un caminito, como cuando en el cerro el caminito lo hace esos animales que van a pastar o uno va de un lado al otro, ahí recién le ponían piedritas naranjas, pero el caminito lo hacía la gente. En cambio, dice, en otra mirada francesa de hacer parques de los imperios, te marcaban los caminos antes, en hermosas figuras como de mandalas y demás simétricas, pero no por donde la gente caminaba, te obligaba a caminar por donde el camino ya estaba hecho. Y es la misma metáfora. Cuando uno entra en un proceso creador, no sabes cuál va a ser el final. Cuando es de domesticación, te dan el final ya hecho. No queremos el final ya hecho. Es el mismo ejemplo, me encantó. Hay que hacerle hacer expresión corporal al intendente. No sé si vive Bueno, ese intendente, pero bueno. Ahí muestro el video. Ahí va el de Pino.
No quiero dar el nombre sus, porque sus ya estoy muy... descendientes, Sí, no quiero dar el nombre porque estoy perseguido por todo el mundo. sus Ahora que me persigue un descendientes. intendente ya es mucho. Ahí muestro el video. Y Ceci Cari, no digas nada, por favor. El arte puede ser transformador. Cuando toca esas cuerdas es verdadero arte. Puede ser de todos los géneros. Esta es. No sé si no se ve mover. Ahí la reproduzco y digan, avísame si se reproduce. Dale. Esto es como Pina Bausch logró en una imagen hablar del límite de la frustración. ¿Se ve A moverse? la vez es arte, es una situación ilusoria, pero a la vez habla de sentimientos verdaderos. No se ve. Van a tener que pedirle a Rubén todos los videos, pero no se preocupen, están. Y lo que vamos charlando los va a acompañar. Si son curiosos y lo piden, ah, sí, ¿Ahí se ve? pero no se mueve. Sí, no sé qué pasa. Tal vez porque vamos del celu. Bueno, yo se los mando. Bueno, ya lo van a ver. Ella tiene un límite con la soga, está siempre de espalda y no tiene otra forma que ir de una pared a la otra. Es de un dramatismo extraordinario y uno vive eso que quiere decir. No lo está ilustrando, lo está creando. Ahí como una forma escénica. Para no aburrirlos y seguir un poquito más. Y volviendo a las clases, con los niños, ¿cómo creamos desde el juego? Va a haber una charla, me parece que Amaray va a tomar ese tema, pero desde el juego, los dispositivos del juego. No hacemos que los chicos traten de generar todos los contenidos de ese hermoso cuadro de contenidos, espacio parcial, De, total, social, todo eso. No, de, prohibido. dame un Lo que segundo. con los chicos hacemos es jugar. Y con los grandes también. ¿Querés mostrarlo? Lo descargué y vamos a ver si se reproduce. ¿Se ve? Ajá, se lo pueden imaginar porque cada vez aparece en otro lugar. Y es tan dinámico, ¿Lo están ella viendo? no puede llegar a la otra pared. Tiene un límite. Se ve, ¿Se ve moviendo? No, No, se se ve la, ve como una imagen. se Quedó ve como como una una No, imagen. imagen, no se ve. una danza, es una danza en movimiento. Pina Bausch resuelve extraordinariamente esto que dice Rubén. frustrante. Es frustrante, pero el material está en Jujuy. ¿Están todos en Jujuy? Sí, va, No sé. sí, O por sí. ahí, Ah, cerca, pero. Sí, estamos acá en Jujuy. Así que se tocan la puerta y dicen, Rubén, nos lo mandás. Lo Y vemos esta noche, así que Lo ahí estaremos nos. lo vemos persiguiendo. después. Hay otro que les mandé, pero tarda mucho en verlo, sobre el poder. Se llama Balance. Cómo crea una situación de poder muy grande. Pero yo les quiero pasar, con el tiempo que tenemos y abrir a preguntas,
3 o 4 dispositivos que hemos jugado mucho con Marina y algunos con Amaray también. Vamos buscando en clases con gente que tal vez no es bailarina necesariamente y con quienes bailamos también, qué estructuras o dispositivos nos ponen en movimiento y nos permiten crear respuestas propias. En vez de decirte movete así, 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 proba. Hay una, hoy les nombré a esta maestra de teatro que trabajó la máscara neutra, la máscara blanca, que cuando uno se la pone, aparece el cuerpo, desaparece el rostro, pero aparece el cuerpo. Y yo trabajé con ella una semana, 3 horas diarias en silencio, no había sonido ni palabra. Primera práctica que hicimos, la recreé un montón. Era desde el rostro, habiendo creado un clima de poder sentir, no mecánicamente, sino ubicarnos, sentarnos, ocultar el rostro, como lo oculta un pájaro, por ejemplo, cuando duerme, no así, no con las manos. Eso es como una representación de, es como cuando los chicos dicen, ya no estoy y aparecí. No, toda la gestualidad de meterte para adentro desde el rostro para después salir, con Marina lo llamamos emerger al mundo desde el rostro. ¿Qué significa? Desde la mirada, desde la curiosidad, desde el olfato, escuchando, saliendo al entorno y volviendo a meternos. Eso es una gestualidad ancestral, ancestral, asociada con la curiosidad o la necesidad de salir y el ocultar puede traer todo tipo de asociaciones, pero cuando nos ocultamos, cuando necesitamos tal vez protección o hay temor o hay que buscar un resguardo, solo con un gesto y después girar. Por supuesto, esto yo lo digo, pero yo estaría horas probándolo. Primero entrando en calor, creando el clima, pero prueben, ¿qué pasa cuando ocultás, cuando salís y girás? Después, así creábamos con Marina, decíamos, lo probamos y después nos empezaba a llegar un montón de información. Por ejemplo, en el libro Poética del Espacio de Bachelard, que a mí me acompaña en la mesa de luz porque es un hombre que investigó como el alma de lo poético, no necesariamente en la palabra, sino del alma de la poesía que genera. Poesía significa génesis, significa gestar, poesía es creación y en poco traer mucho mundo. Y él decía, en un caracol, esos 3 movimientos se dan, meterse para adentro, salir y empezar a como girar, deambular por el mundo. Y dice, son 3 movimientos básicos asociados a la afectividad o a la memoria emotiva o a lo que va dando sentido. Y eso podemos probar el dispositivo sin decir voy a sentir tal cosa o vas a sentir tal cosa, sino escuchando qué te trae. Y ahí algo del hermoso de la expresión corporal. Puedo probar acciones con recursos, con objetos o sin objetos, con música o en silencio, pero ir como un pescador a ver qué me trae. Y escuchar y ver si esto mueve algo. Eso podría ser una idea para trabajar en clase. Después vemos hasta dónde lo podríamos llevar. Otra, ¿se acuerdan que hoy empecé la charla con esa frase, lo mío a veces lo tomo de otras manos? Porque para eso es. Quien dijo esa frase es una antropóloga, Michelle Petit, que la conocimos con Marina, la conocimos en un congreso en Misiones. Al terminar el congreso,
así con un agasajo que hicieron con una empanadita en mano, nos acercamos a ella y le dijimos, ¿sabés, Michelle, que usamos tu frase? Y ella se rió y dice, yo la tomé de otro. ¿Qué hacen ustedes con esa frase? Porque la cosa es qué hago con eso, no que está prohibido tomarlo. Entonces, es un poco habilitarlo, ¿no? Esto es otra práctica que la tomé de una maestra de creatividad llamada Marga Iñiguez, una genia. Trabajó con todo tipo de personas. Otro día les cuento su historia. Española, viajó por todo Latinoamérica. Un ejercicio de ella era ponernos, yo lo llevé con Marina a Jujuy, ponerlo entre dos paredes, dar la espalda a una pared, mirar a la otra y caminar desde una pared a la otra por el camino más corto. ¿Qué es un camino más corto entre un punto y otro? Este es un camino corto, este es un camino más largo. Un camino recto entre una pared y la otra pared es un renglón, es una línea recta. Con Marina lo llamábamos andar entre el límite y el infinito, porque este ejercicio es así. Por más de 20 minutos voy de una pared a la otra por mi renglón, pero siempre que llego a la pared, cambio la manera de andar. Te invito a que lo pruebes primero vos. Mínimamente 3 sesiones de 20 minutos. A ver qué te pasa. Y después empieces a ver qué pasa en algún grupo. Porque cuando llegas a un límite no vale mirar y decir, ahora qué hago. Lo que tenés que hacer es dejar que el cuerpo te cambie la manera, y esta es la palabra, de avanzar. No es caminar, es avanzar. Mira, este es el arte de la consigna. Si yo digo caminar, voy a caminar, solo caminar. Pero si yo digo avanzar, tal vez voy a ir saltando, girando, reptando, moviendo la mano. Tal vez me aparece en la quinta, sexta vez más cansancio y entonces voy a superar el cansancio, pero tal vez voy a ir más lento o voy a empezar a jadear o me van a venir una canción que me había olvidado o me aparece un personaje. O sea, si yo voy muchas veces, por lo menos 20 minutos, la consigna, el dispositivo es súper simple. Voy de una pared a la otra. Cada vez que llego a la pared, cambio la manera de avanzar. Y se llama avanzo y me dejo transformar. Después de los 20 minutos, fíjate a dónde te llevó, cómo estabas al principio y qué cambió. Eso es ponernos en acción, pero no es solo física. Vamos a ver qué pasa si lo hago. Puede ser físico, emocional, imaginario, pueden pasar un montón de cosas. Y uno nota los límites que tiene, porque al principio salen, ¿viste cuando a un río le pones un dique y que se juntan hojitas y se juntan maderitas? Levantás el dique, eso se va. ¿Qué viene después? El río empieza a correr con agua fresca. Bueno, algo. Yo lo he hecho 1000 veces. Eso sí que no temo repetir, porque sabemos que hay una no repetición de la repetición, que la naturaleza opera así, pero va a venir lo nuevo si no lo corto, si no lo intelectualizo y dejo que me aparezca. Y va a venir de todo, ¿eh? Tal vez cansancio, aburrimiento, pero no hay que tener miedo del aburrimiento si sigo, porque suele traernos algo nuevo y a veces grandes sorpresas. Ese es un dispositivo o una estructura para improvisar, o a veces lo llamamos una pequeña partitura para improvisar. Cada vez más ponemos en juego los famosos contenidos que mostramos al principio con estas pautas. Ese es el arte de las consignas.
Eso es lo último que hacemos, dar consignas. Es lo último en ese proceso. La cosa es cómo inventar en función de lo que estamos buscando, de lo que estamos necesitando, de lo que estamos queriendo que aparezca. Inventar. ¿Y cómo lo hago? ¿No? Eso es un poco la idea de entrar en la cocina de la expresión corporal que queríamos en esta charla. Entonces, puedo encontrarlo analizando videos de gente que ha descubierto cosas, como ese de caer y el rebote. O puedo, en uno que les voy a mandar, un análisis del peso mirando escultores. O mirando, yo tengo uno de un oso panda. Usa los 3 usos del peso en medio minuto y es un divino. Se cuelga, se sostiene de abajo y rola. Y podemos probar eso. O a veces, y este es el último, siempre digo, para no cansarlos y recibir preguntas, este lo voy a contar muy cortito, pero nos tomó meses con Marina. A veces no sé el tema que va a aparecer con un grupo, no lo tengo de antemano. A veces transito mucha incertidumbre, pero investigo. Y después de esos meses puedo anotar, mira por dónde me llevó. Un filósofo dice, eso es investigar. Voy a ir a lo que llamamos, pero no nos muestres nada todavía. Yo quiero ir a uno que hicimos con Marina que se llama, después lo llamamos el laberinto, pero te voy a contar cómo llegamos. Primero, y esto fue hace muchos años, yo muy joven tomé clases con Anna Itelman, una bailarina contemporánea de la generación más grande que yo, imaginen, de los inicios geniales de la danza contemporánea en Argentina. Ella fue directora del San Martín, del Ballet del San Martín, y sus clases eran siempre de inventiva. 30 años después me acordé de una de sus secuencias para estas estructuras para improvisar, que ella trabajaba mucho la repetición, lo que es la no repetición de la repetición, como dice el poeta. Em, y era abrir brazos, cerrar brazos, andar. Viste que decimos andar, que es más que caminar. Caminar, abrir los brazos, cerrar los brazos, caminar, abrir, cerrar. Y le agregaba uno más. Abrir, cerrar, subir, bajar. Caminar, abrir, cerrar, subir, bajar, ir para atrás y pausar. Y volvíamos. Caminar, abrir, cerrar, subir, bajar, ir para atrás, pausar, ir para adelante, caer, recuperar y andar. Esa estructura está en un juego para chicos. Cuando uno dice una palabra, después el otro, y decís las dos palabras, ¿no? Y otro más le agrega una palabra y decís las tres. Se llama estructura por acumulación. Eso es, las estructuras que subyacen los juegos son dispositivos para improvisar geniales. Y ella lo sabía. Bueno, yo llevé eso y bailamos, 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 y como siempre, pero es así, yo me entrego al universo, con Marina nos juntábamos todos los martes, 25 años, a pensar juntas, escribir cartas, pensar clases y más clases, y charlar y juntar material. Nos llegó, no sé cómo, un poema de Borges, que lo llevé a Jujuy hace mucho con Marina. El poema se llama El laberinto de Creta. Ahora sí lo podemos ver. Pero ¿qué pasa? El poema estaba escrito con una estructura por acumulación. No buscamos laberinto. Lo que nos llegó es que un poeta usaba la misma estructura en su arte poético. Saben que el arte de la literatura, de la danza, de la música es un arte del tiempo y las estructuras muchas veces son muy similares. Podemos tomar unas de la música para la danza, de la danza para la música, de la poesía para ambas.
porque son artes del tiempo, donde aparece el antes, el ahora, el después, el ciclo, la repetición. Y eso es observar en las creaciones artísticas lo que nos, voy a decirlo con esta palabra, nos sirve para nuestras clases. La cosa es cuando les trajimos el poema al grupo, le dijimos, ¿se dieron cuenta que lo que bailamos la semana pasada tiene la misma estructura? No lo tengo acá a mano, se los voy a mandar. Entonces dijimos, ¿y cómo hacemos para crear entonces un laberinto, ya que apareció el tema? Y empezamos a buscar figuras de laberintos. Este es el de, si no me equivoco, es el de Chartres. Hay otro que te mandé que es el de Creta, porque el poema habla del laberinto de Creta. Eh, Borges amaba los laberintos, escribió un montón sobre los laberintos. Yo justo estaba preparando la obra Babel y una de las actrices trajo el tema de Asterión, que es el Minotauro, escrito por Borges. Bueno, la cosa es que buscando, ¿y cómo coños hacemos un laberinto que no ilustre, sino genere la sensación de laberinto? Llegamos a una figura muy simple que la tomé de un dibujo de otro dibujante que me pasé horas mirando, pero horas mirando, que es Escher, un alemán genial que se fue a Granada y se fascinó con las estructuras y dibujó genial. Y con una cinta de papel en el piso dibujamos un rectángulo grande. Y solo con ese rectángulo y otro adentro, con dos puntas que se tocan y dos que no, durante meses nos apareció el laberinto. Después nos vamos, cuando vaya a Jujuy lo hacemos otra vez. Pero esta idea de que uno como docente también va creando y va dejando que le llegue. Quienes descubrieron que hay un movimiento sin fin entre un rectángulo y otro que solo le toca dos puntas, uno está puesto así y el otro en diagonal así, fueron los alumnos, porque según por dónde íbamos y después entraban dos, tres, cuatro, se generaba un sinfín, un infinito en un espacio limitado, que es el salón. Y a partir de ahí seguimos. Esa primera estructura, abrir, cerrar, subir, bajar, dijimos, ¿y si la hacemos solo con las manos? Improvisamos un montón. La estructura era la misma con las manos. ¿Y si se convierte en el hilo de Ariadna? Ariadna y Teseo eran los dos personajes del laberinto que Borges llamó el de Creta. Entonces con Marina nos fuimos a investigar que los mitos y a buscar y en internet y a estudiar el mito y decir cómo lo llevamos a la clase sin ilustrarlo. Y fue hermoso porque con los gestos uno estaba afuera, el otro entraba por el caminito y se perdía. Pues hay laberintos cuya función es perdernos para encontrarnos. Y ahí jugamos un montón. ¿Qué es perdernos? No tener miedo al caos, a la confusión. Algo nos volverá a hacer venir afuera. En los laberintos no hay puertas cerradas con llave, hay umbrales. Umbral es un espacio que limita pero está abierto. Todo eso jugamos en nuestras clases. Y después nos llegó, también le mandé a Rubén, un actor, matemático y arquitecto genial llamado Jaime Buigas, español, que habla de la geometría sagrada y escribió un libro sobre los laberintos. Y dice, hay dos tipos de laberintos. Unos se están jugando un montón. No llevas a ninguna parte, no transforman nada, solo te hacen perder tiempo. Pero hay otros que los conocían en la antigüedad, que cuando vos entrás tenés que llegar al centro, pero tenés que volver a salir. No te tenés que quedar atrapado.
Cuando saliste, ya no sos el mismo, ya no sos la misma. Esa idea de que cuando entro en un proceso de investigación, cuando salgo ya no estoy igual a cuando llegué, sino es aburridísimo. Y eso como metáfora de la enseñanza. Y con ella lo hicimos todo jugando con el cuerpo. Y finalmente hicimos una metamorfosis, cómo pasar de nuestro cuerpo humano a crear un minotauro o una minotaura. Y eso lo hizo también un pintor, otro pintor genial, Picasso, y hacer esas metamorfosis. Solo cuento eso, no miramos más, se lo dejamos todo a Rubén y ojalá nos podamos pasar, aunque sea unos minutos, y los dejo preguntar. Perdón, yo me engancho y no paro, pero tal vez hay algo que digas, Aro, 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 te quiero preguntar, o a Rubén. Sí, ahora que lo habilito no se van a animar, pero fue un corte medio brusco. Puede ser una tontera, pero algo que digas, ay, me gustaría preguntarte de cualquier cosa que se te ocurrió. Es que hasta que llegue el aire a la Ah, cabeza y uno lo saca. Ahí va, Vero. Pero cuando decías, acá tengo, a ver, estaba buscando en los apuntes que anoté, que hablábamos del cuerpo, de cómo funcionamos, los huesos vivientes, entre un hueso y otro hay espacio. Eso de entre un hueso y otro hay espacio y esos espacios, ¿cómo son esos espacios? Eh, Me hizo pensar, anoté yo aquí, que es como la vida misma y las relaciones, ¿no? Humanas, esto de la dureza y lo blando, de lo firme, de lo estable y de lo, bueno, y de lo blando y de lo móvil. ¿Cómo lo relacionarías vos con la vida misma a esto que nos hablabas de los huesos y las articulaciones del medio y con las relaciones sí, humanas? Me suena como un tema que posible también para explorar. sería hermoso que lo abramos entre todos, ¿no? Porque de algún modo, hasta te diría que moldeamos nuestro modo de vivir nuestro cuerpo también de acuerdo a cómo moldeamos nuestro modo de vivir nuestros vínculos. Somos moldeados en relación, en historia. Maturana dice algo muy hermoso, somos en comunidad y la comunidad es un modo de hablarnos. Yo lo traería ahí. Asocio con un gran maestro taoísta llamado Liu Pailin. Yo fui muy joven y tomé clases con él y sus discípulos y decía, fíjate, en el cuerpo tenemos lo duro y lo blando, los dientes duros, la lengua que comunica y habla, la flexibilidad que tiene y canta, ¿no? Lo relaciono mucho con una posibilidad de vincularnos desde esa escucha, desde esa blandura que no significa sometimiento, que no significa desdibujar lo propio, pero sí por donde comencé, de habitarnos unos en otros. Tuve también un maestro de la técnica Alexander. Bueno, yo desde muy chica me fui teniendo estas experiencias en la eutonía, en la técnica Alexander, en el Tai Chi Chuan, como una manera de estar en el mundo y en una posibilidad de cultivar esos aspectos que son tan humanos
como otros que culturalmente y epocalmente y socialmente están muy exacerbados. Yo lo asocio con que no podemos diferenciar la manera que nos habitamos a la manera que nos estamos habitando social y culturalmente. Tuve este año una experiencia muy hermosa con una mujer de Canadá que nos dio una clase sobre el trauma en una escuela de psicología gestáltica. Pero ella hablaba este lenguaje de la sensibilidad del cuerpo y hablaba de lo que hoy se está estudiando mucho, de una zona del cuerpo llamado nervio vago. Hoy la neurociencia está trayendo un montón. Yo estoy fascinada con distintas miradas. La Nazaret Castellanos, después les mando de esta mujer, de cardiólogos que están investigando que lo que somos es extraordinario si no entramos por ahí. Y ella hablaba de este funcionamiento entre el descanso, lo que es amable, lo que es suave, sutil, sensible, y lo que está asociado al miedo, a la parálisis o a la agresión. Ese es un sistema muy ancestral, lo traemos desde épocas muy primarias, pero tenemos lo otro, lo que está asociado a la calma, el simpático y el parasimpático, y contaba un montón de experiencias. Yo asocio esto que vos decís y estas miradas casi como metáfora a caminos de experiencia donde podamos vivir, no teóricamente, sino en nuestro bios, en nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo atravesado por un tipo de vínculo social, que podamos experimentar esa calma, ese sentarte al lado del río y mirarlo toda una tarde y dejar que entre en vos, ese mirar un árbol y dejar que entre en vos esa relación, cosa que en la cultura nuestra, ni les digo en Buenos Aires, hay que crear espacios, hay que defenderlos para poder entrar en esa calma. Yo asocio, pero no lo quiero asociar como el hueso versus tejidos blandos, porque en nuestro BIOS todo es una unidad. Necesitamos de cada célula y todo su funcionamiento. Es todo ese sistema. ¿A qué lo estamos pidiendo? ¿Le estamos pidiendo defensa todo el tiempo? ¿Le estamos pidiendo agresión para sostener la vida? Que son sistemas para defender la vida. Primero, somos seres para la sobrevivencia, pero estas otras posibilidades que están en el abrazo al bebé, en esos núcleos donde estamos protegidos, todo el sistema puede vivir toda esa otra posibilidad. Y lo hace el arte también, la sensibilidad artística. Por eso el arte lo estamos trabajando muchísimo en todo tipo de traumas. Y sería abrir ese tema, que me parece que es un tema muy nuestro, contemporáneo, ¿no? No sé si yo asocio libremente, voy copensando, no, no sé qué te parece a vos, Vero. Sí, concuerdo con lo que decís y porque también, bueno, dentro de estas ramas del arte está esto de poder ayudar con los traumas, ¿no es cierto? Que justo fue con lo último que decías, y pudiendo ver cómo está un cuerpo, o sea, somos como nos movemos, ¿no? O sea, Somos como nos movemos y también cómo nos movemos somos. Y también podemos rescatar de cada uno de nuestros lugares sabidurías ancestrales, universos del toque respetuoso, sinceramente respetuoso. El telar, la arcilla,
el canto, blandir los instrumentos, danzar nuestras danzas, vuelve a traernos la memoria cultural, histórica, pero a ese bios que puede no solo sobrevivir, sino cultivar eso extraordinario que somos todos y en sociedad. Yo estoy de acuerdo. Y lo que ayuda a sanar el trauma es ese abrazo en comunidad, ese vínculo con el otro, integrar la parte que está disociada al conjunto. Eso es lo sanador. Y en las familias, tanto históricamente como en el presente, poder aceptar lo que nos va tocando, aceptar el conflicto, verlo y dejar que se integre de alguna manera o que esa parte se calme y siga en su función y en su lugar, sería abrir todo un tema. Y así el cuerpo, lo que siempre hace, si lo sabemos escuchar, nos dice, por acá es, por acá no, si no lo violentamos. Y a veces tenemos que violentarlo, es así, y nos defendemos, pero podemos crear cada vez más espacios. Lo blando no es débil, es flexible, pero tampoco necesariamente adaptaticio. Tu cuerpo va a ser tu cuerpo, pero tal vez va a funcionar de una manera como más rica, va a tener un funcionamiento que va a poder desplegar más el deseo, el gozo, el potencial. Eso queremos. Tal vez yo sé, me repaso, hay una frase que yo adoro, viene de Shakespeare, que decía, finalmente dejate ser quien sos, pero eso no significa aislado. Y otro violinista decía, quien podés llegar a ser. Eso queremos, poder tocar ese niño entre el cielo y la tierra, eso que puede llegar a ser. No olvidarnos. Yo soy muy utópica, pero creo que eso nos mueve la humanidad también, con otros hasta donde podamos. Por eso creamos lenguajes y códigos comunes. No todos tenemos el mismo código. Esos son comunidades diferentes. Voy a decirles una más. Yo estoy también interesada. Tengo nietos que ya están con el celo y la inteligencia artificial. Estoy estudiando un poco, escuchando podcasts de cómo integrar. Y un investigador que se pasó años trabajando la inteligencia artificial dice dos cosas. Este momento de la humanidad nos está pidiendo no perder el cuerpo, no perder la sabiduría ancestral, que trae también una época donde tenemos que trabajar mucho, mucho la ética. Y hay una ética que es cuando algo se vuelve saludable, cuando podemos ir sanando. Es muy complejo lo que tenemos que sanar. Hay mucho dolor. Ya sé, ya vamos a cerrar. Pero lo podemos hacer y por eso también algunos de nosotros elegimos la expresión corporal, porque sabemos de sus alcances y la danza y la música y el arte. Sabemos lo que podemos ser y no olvidarlo. Rubén, ¿no tendremos una hora más? Te Estaba hago pensado reír. estaba pensado para 2 horas y es generar No, yo la estoy... incertidumbre. Hay algo que me queda ahí, que está muy bueno que dijiste, Debbie. A mí generalmente cuando eh, entra la parte terapéutica de la expresión corporal, uno tiene que tomar con pinzas esas cosas, por lo menos yo he decidido en mi vida tomarlas con pinzas. Uno habilita, ¿no? Pero también tiene que ser muy responsable con lo que habilita y, y sí tengo claro que yo no soy psicólogo, sí tengo claro que no soy tal cosa. Entonces también esta disciplina merece que uno empiece a ponerse límites, porque
muchas veces yo lo he visto en las escuelas que el maestro in- eh, pasa ese límite y entonces se le desbanda todo, ¿no? Y muchas veces estamos buscando y se busca que el otro se conecte consigo mismo, pero cuando terminamos la clase, terminó consigo mismo. Y yo me olvidé de que ese sujeto, una vez que termina el encuentro, vuelve a estar con otros. Pero si yo lo dejé en el estado consigo mismo, queda desconectado del otro. Entonces, siempre digo, vamos a estar consigo mismo, pero después el cierre para mí es volver a conectarlo con el mundo y con los otros, porque si no, hay un momento para uno, para después salir con más fuerza al encuentro con el otro. Y ahí es lo de la comunidad. Me parece que no hay que olvidarse eso. Eh, el trabajo. Totalmente de acuerdo, Rubén, y que, que uno defina, es una disciplina que puede ser muy amplia. Yo no soy terapeuta. Puede haber efectos terapéuticos o puedo trabajar junto con un terapeuta, pero saber el límite. Además, los verdaderos terapeutas no buscan manipular al otro ni transformarlo, acompañan con sus técnicas y miradas. Yo me marco en lo artístico y, digamos, educativo, en la enseñanza y en lo artístico y en el rol del arte, pero que puede ser sanador porque cuando podemos entrar en el arte es sanador en sí mismo, pero no como terapeuta. Y estoy muy de acuerdo y si volvemos a los contenidos, desde el origen, la comunidad, el otro, es un contenido de la expresión corporal que no puede faltar, porque es un lenguaje y vamos creando esos códigos de convivencia. Totalmente de acuerdo. Yo ahí en lo que me refería es en esta cosa que nosotros como artistas observamos constantemente y tenemos para Todo el tiempo. contar, para decir, y en esto que observamos vemos esto de la dureza, de lo blando, de cómo es, y es como que nos filosofamos mucho Así sobre, es. sobre estos temas. Entonces, desde ese lugar, entonces, bueno, es imposible no verse a uno mismo también y demás Uf, cosas, pero sí, el psicólogo, y esto te saca temas y de decir, ay, quiero hablar de esto, entonces, estas metáforas lo blando, de lo duro, del cuerpo, de, ay, mira cómo está ese cuerpo, o cómo, o qué hermoso, qué bello, o qué esto, o viste qué liviano que es, y esas cosas te pueden llevar sí. a crear algo y tener que decir sobre ese algo que lo estás investigando mediante la observación. Eso mismo te iba a decir. El artista es un gran observador. O sea, si no, no lo podría hacer. Y al observar te informa muchísimo. Y una cosa que yo aprendí desde el vamos, observamos, compartimos, lo dialogamos, lo probamos. Lo que no hacemos nosotros es interpretar. Vos sos así, siempre como desde esa primera persona. Me pasa esto, ¿qué te sucede? Dialogamos, creamos código, pero sí, somos grandes observadores. Desde ahí creamos. Perdón, Muy, disculpen, pero hay que cortar porque yo tengo que ir a trabajar. muchas, ¿Sí? muchas gracias, Rubén y No, gracias a grupo. vos, David. Gracias, Eh, gracias a muchas, vos, muchas muchas gracias. gracias. Fue muy bello. Sí, Gracias. 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 Yo Muy también lindo, la tengo verdad. estos para Gracias. ustedes. Muchísimas Ah, gracias. Muchísimas gracias. 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 Hermoso, hermosa la clase. Gracias, profe Lu. Después vamos Una a, alegría estar juntos. voy a recolectar pareceres, cosas que quedaron ahí que no las pudieron decir, así se las envío a Debbie y a través de un podcast que le vamos a hacer a Debbie, nos va a seguir hablando, así la tenemos para escucharla también, ¿sí?
Gracias. Gracias. Agradezco a todos. Gracias Gracias, por esa Nora. reflexión. Abrazos. Besitos. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta Queda luego.